Buenas noches. Vamos a iniciar en esta final. Mi nombre es Juan Giovanni Pinzón. El acá que viene es de la continuación de este acá, que fue el de, el de funciones derivadas en la parte inicial del teorema de Fermat. Ahora pues continuamos con la evolución en el tiempo, ya que pues el teorema de Fermat realmente fue solamente un inicio para las funciones derivadas. Y ahora ya introducimos las funciones derivadas. Lo que hice fue resolver los ejercicios que me planteé. Los resolví primero en papel. Luego que los resolví en papel, pues los quise aplicar tal cual en la vida real. Esta aplicación realista, lo que hice fue en un software de tránsito, que es este, el cual pues ya lleva muchos años en producción. Este software, lo que hice fue aplicar algunos de esos algoritmos o de esas funciones derivadas dentro de unos cálculos para hacer unas gráficas. Entonces, lo que hice fue crear este dashboard. No lo creé directamente en el código todavía porque pues tengo que primero pasarlo a evaluación y después de que pues lo aprueben ya lo podría incluir dentro del código. Entonces, realmente lo que hice fue aplicar tanto un algoritmo de, de infracciones por hora, una función derivada de infracciones por hora, con el objetivo de que esta me dé la tendencia tanto de la derivada, ¿sí? Para poder yo saber a qué horas hay mayor infracciones y así el organismo pueda tomar la determinación de qué campañas, de qué infracciones se deberían hacer de acuerdo a las horas del día, teniendo en cuenta pues horas pues, como el mediodía y en la mañana, ¿sí? Entonces, también hice este otro, que es la tendencia de infracciones, a diferencia de esta tendencia de infracciones hora, este usé una función trigonométrica, ¿sí? Para poder tener esta tendencia de infracciones, ¿sí? Este que me muestra las infracciones por año, entonces cuáles son las más altas, cómo fue la tendencia y de ese. Deuda proyectada, en ese usé un algoritmo, una función derivada, es una función derivada para poder el, hallar como la, el crecimiento de la deuda dentro del organismo solamente basado en los comparendos de estado resolución y entonces así pues hacer una proyección de cuánto puede crecer esa cartera. ¿Sí? Y análisis de la deuda, entonces este ya fue una función derivada donde lo que hago es calcular el valor de la tendencia de crecimiento de la deuda, ¿sí? Versus la derivada, ¿sí? Entonces, estos dos son muy parecidos. La diferencia es que este fue exponencial y este fue algorítmico, ¿sí? ¿Qué hice para todos? Lo que primero que hice fue crear un modelo de datos, pues basado en datos reales, ¿sí? Entonces, unos modelos de datos donde en esos modelos de datos tenemos los siguientes, ¿sí? Este fue nuestra derivada algorítmica, este análisis. Este lo creé directamente partió desde así, partí directamente desde unas deudas, entonces para calcular la derivada, el delta y el valor derivado, que en estos casos me dio igual, ¿sí? Con un valor anterior y un valor siguiente a la deuda. Lo mismo hice lo mismo hice para la deuda proyectada, pues deuda proyectada. Lo que se hizo es que se trae la deuda por meses, por fecha, el valor original de la deuda, el tiempo en años, deuda proyectada, deuda derivada y la tasa de incremento. ¿Sí? Esa tasa de incremento, pues
es esta deuda exponencial. Y también realicé este otro, que está acá, que es el de infracciones por hora. Este de infracciones por hora, este de infracciones por hora, entonces está por año, viene el conteo de cuántas infracciones hay durante esta hora en este año, un ajuste del modelo y el cálculo de la derivada. ¿Sí? Pues aquí podemos ver que si la derivada es mayor a tal, entonces pues sabemos que vamos a tener una mayor cifra. Si es positivo es porque hay mayor incidencia en esa hora de infracciones. Y si es negativo significa que hay disminución de infracciones. También realicé este otro que es el de tendencias de infracciones, que es muy parecido. En esta función lo que quise fue mostrar el periodo, el tipo de infracción. Este tipo de infracción realmente es el código de la infracción, ¿sí? Cuántas infracciones de acuerdo a la fecha, ¿sí? Y poder calcular la derivada. Que la derivada de esto realmente, en pocas palabras, es el conteo menos el conteo anterior, que nos daría la derivada. Entonces, si vamos a la parte gráfica, podemos ver en nuestros gráficos en nuestras infracciones ahora que nuestra derivada, eh, analizando, podemos ver que empezamos a las 21:09 de la noche con una derivada que de 14,11 significa que hay un aumento en infracciones. Y si sigo, reviso que sigue aumentando y sigue aumentando esta derivada a la medianoche, incluso a la 1 de la mañana, a las 6 de medianoche, a las 11, a las 12. Aquí estoy a la 1 y siguen aumentos. Y aquí ya empieza a disminuir un poco, pero aquí tiene su pico más alto, 1 de la mañana, todos los borrachos saliendo de las discotecas. Aquí está, empieza a bajar aquí el 27 y tenemos aquí, que oh sorpresa, ya a las 3 de la mañana cerraron todas las discotecas, a las 4 ya se bajaron las infracciones, lo que significa que de aquí empezamos a tener una disminución de infracciones bastante alta. La gente ya se bañó y salió a trabajar, entonces no hay tanto, seguimos bajando, seguimos y al mediodía tenemos una tendencia de un alza en las infracciones. Hora pico, 1,29, pero no es tan alta como las que vimos en horas de la noche, entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. Y de igual manera, en el otro gráfico de tendencias e infracciones, este es muy interesante. Aquí tengo los años desde 2020. Sí, realmente hay muchos más años. Tengo un filtro aplicado acá, ¿no? Para que sean todas de 2020 a 2025. Si le quito el filtro en el web y que la derivada no sea mayor que cero. Entonces, pues vemos que en el año 2024 hay crecimientos del 30,87, del 12-20%, ¿sí? Eh, y vemos que en el 2025, pues que ya, pues no llevamos tanto tiempo, llevamos 3 meses, tenemos un crecimiento en estas dos infracciones bastante alto, tanto en la D02 como en la D04, lo que pues para mí significaría que hay que mirar qué está pasando con estas dos infracciones y empezar a hacer campañas. Realmente es una aplicación muy útil, es bastante útil porque sirve para determinar hacia qué voy a hacer mis campañas de infracciones, porque pues no solamente es hacer campañas contra la alcoholemia como estamos viendo acá, sino que estamos viendo que hay una tendencia a otras dos infracciones bastante marcada, sí, donde nos da bastante alto. Si yo le quito la derivada, eh, perdón, sí, si yo le quito la derivada, entonces vemos que el gráfico cambia, ¿sí? Ya tenemos aquí una tendencia de todas las infracciones. Como vemos, realmente las Fs
su derivada no es tan alta, ¿sí? Sin embargo, si hay un incremento, pues no es tan significativo, ¿sí? Entonces, este fue un gráfico de los que más me agradó, de los que hice, que pues tiene una realidad muy, muy tangente, muy vista, para poder hacer mejoras sobre el organismo de tránsito. Ya en las otras dos gráficas, tanto en deuda proyectada como análisis, son realmente más para hacer el ejercicio. Soy muy sincero, ¿sí? Son más para hacer el ejercicio. Entonces, porque pues aquí lo que hacemos es proyectar una deuda del organismo, ¿sí? A futuro. Dice que la derivada está en 2.440.000 pesos, como un aumento, y la deuda proyectada en 20.315.000, ¿sí? Entonces vemos una tendencia de aumento, pero vemos pues que realmente, por ejemplo, entre el 2024 y pues por razón de tiempo, pues apenas van 3 meses, los valores cambian bastante. A pesar de que vemos aquí que en el 2022 fue muy bajo, ¿sí? Y no sé si tengo filtros por acá, no, no tengo filtros aplicados. Entonces es un tema de tendencia de deuda bastante interesante. Esto ya hay que analizarlos con el financiero, ¿sí? Porque pues esto sirve para temas de NIF, de proyección de NIF. Entonces es bastante interesante, ya que ellos tienen que sacar una proyección de NIF, pues teniendo una base de datos con información del 2002 al 2025, pues podemos tener información más acertada. Y en el otro gráfico, que es análisis de deuda, yo creo que está en tipo penal, pero no tengo tiempo de corregirlo ya, ¿sí? Porque la derivada numérica me está dando igual que el valor delta, ¿sí? El objetivo de este análisis es que me muestren el crecimiento en aceleración de la deuda, ¿sí? Y tanto en estadística. Me di cuenta y pues la verdad no tengo tiempo de corregirlo, no lo voy a corregir en el momento. Eh, la, la tabla que hice para crear esta fue la siguiente. Estos desarrollos están productivos. Este resultado de imágenes. ¿Eh? Bueno, igual en ese momento ya no tengo tiempo de ponerme a revisar. Listo, entonces, voy a cerrar todo eso. Cerramos. Pues, dentro del objetivo de, de, de cálculo, pues es el poder aplicar realmente esto, como venía comentando. Pues ya tengo experiencia en desarrollo de software durante muchos años. Esta es mi segunda carrera en ingeniería que hago. Debido pues, a cosas personales, me tocó volverlo a hacer. Estoy realmente otra vez volviendo a estudiar después de haber estudiado otros 5 años. Dentro de las derivadas, eh, hice algo que fue pues sobre todo para la de cálculo de las infracciones por hora, ya que pues las funciones trigonométricas en el borde no se dan tan fácilmente, ¿sí? Entonces, lo que hice fue que la resolví directamente acá en C Sharp, ¿sí? En uno de mis servicios. Entonces, lo que hice fue que en el gráfico, para que se vuelva a crear la tabla donde viene el gráfico, lo que hago es que simplemente completo las horas faltantes al punteo para que no me quede ninguna hora por fuera, ¿sí? Preparo mis datos para mi modelo, ajusto el modelo, que lo que hago simplemente acá, ¿sí? Es tener en cuenta las horas pico, mañana tarde, para que yo tenga un ajuste aproximado al modelo. Y lo mismo hago para el cálculo de la derivada, ¿sí? Entonces, si la derivada la tengo en cuenta sobre esas horas, mañana y mediodía, entonces, basado en eso, esto lo almacené en una tabla, y de esa tabla es donde saqué el gráfico de esa deriva. Entonces, fue muy interesante porque, a pesar de que este es un software tan grande,
Bueno, esta es una versión nueva que se está migrando a los servicios nuevos. Entonces, durante el tiempo que se hace desarrollador después de salir de la universidad, uno no aplica realmente. El cálculo diferencial se le olvida a uno en el sentido práctico. Ahora que estoy retomando las clases, me acuerdo de eso y de que puedo ser realmente uno como desarrollador durante tantos años, uno se va volviendo no monótono, sino más bien se va preocupando por otras cosas, ¿sí? Porque sea más rápido, porque el consumo de memoria sea mínimo y pues todo esto realmente, las herramientas que tenemos hoy en día para poder medir estos nos facilitan muchos temas para no tener que acceder a ese tema matemático que pues es bien importante. Entre mis objetivos está el cálculo porque quiero meterme en el mundo de IA muy, muy al fondo. No quiero estar por encima, sino por debajo del mundo de IA. Incluso, pues, en la empresa trabajamos con ya todos tenemos GitHub y nos tienen trabajando con él, pues, para optimizar rendimiento y optimizar cosas a nivel de software. Entonces, realmente eso es lo que he aplicado y si le encuentro una aplicación, pues la ventaja de no volver a tomar estos temas es eso. Uno puede decir, bueno, esto lo puedo aplicar a esto se lo puedo aplicar a tal cosa. Entonces, mis aplicaciones van sobre estos métodos, van sobre la realidad en este momento en software que es propio. Esto sí es propio. Entonces, la idea es poder aplicar esto a esto. No es más. Mi acta anterior lo realicé, pero por problemas que reporté a mi ticket, me dijeron que no, entonces pues no lo presenté, pero pues realmente me desgasté mucho, así como hoy, investigando, leyendo, yendo y profundizando sobre los temas, porque la acta anterior me pareció muy interesante y este es como que al principio es una continuación de la acta anterior, ya que el algoritmo inicial no fue realmente la creación de las derivadas, sino que fue como un inicio. Y pues muchos años después se dio eso. Eso es todo. Muchas gracias, profe.